Cristo puede venir pronto, porque estas señales proféticas escatológicas nos confirman que estamos prácticamente en el punto exacto para que el Maestro retorne a la tierra. Hoy quiero hablarles acerca de las 4 señales proféticas que anuncian que Cristo viene ya. Sin lugar a dudas, estimados hermanos y amigos, la Biblia nos habla muy claramente que en el tiempo final nosotros podíamos conocer el tiempo exacto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzaran a suceder estas 4 señales. Nos están anunciando exactamente el tiempo en el que hoy estamos viviendo. Sin duda el Maestro dijo muy claramente en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, esto es bien claro. Nadie sabe el día y la hora cuando el Maestro vendrá a la tierra. Esa es una realidad. Pero hay que entender, nos dejó figuras proféticas que cuando éstas se cumpliesen, entenderíamos nosotros que estaríamos a las puertas. Y eso es lo que hoy quiero hablarle, quiero hacerle entender con este video muy importante. Así que ponte cómodo y a disfrutar de la palabra bendita de Dios. Estas 4 figuras son interesantes y te vas a dar cuenta por qué. La primera de ellas que quiero hablarte es la aparición del sumo sacerdote en Israel. Fíjese, han pasado miles de años desde que la ley mosaica dejó de funcionar en relación a todos los ritos que se llevaban a cabo en el templo. El templo de Salomón cayó en el año 586 y eso fue prácticamente el fin de toda la era de los ritos que se practicaban en el templo. De ahí Israel ha estado siempre lamentándose de no tener un templo. Ahora, es bien importante entender que con el tiempo Dios prometía que iba a restaurar de nuevo todo lo que es la ley mosaica, los ritos a la nación de Israel. Por más de 2000 años no ha habido sumo sacerdote en el Estado de Israel. Y hoy a mí me llama la atención poderosamente. ¿Por qué? Porque en Israel ya hay un sumo sacerdote que puede aparecer de un momento a otro, cuando el tiempo se dé, oficiando los ritos que la ley mosaica establece. Israel. La elección de un nuevo sumo sacerdote fue un paso importante en la preparación para la construcción del tercer templo en Jerusalén. El escogido fue el rabino Baruch Cohen, un experto en leyes relacionadas con el servicio del templo. Pertenece al Instituto Berurah Halajá, creado por el rabino Abraham Isaac HaKohen Koh, que se centra en la eludición de la ley judía, de sus fuentes talmúdicas, es decir, la ley oral y los comentarios. El rabino Cohen ha jugado un papel sumamente importante en todas las reconstrucciones de los servicios del templo realizado hasta el día de hoy. Este hombre ha estado ahí muy pendiente de todo lo que ha venido haciendo el Instituto del Templo para llegar a tener todo preparado para la construcción de un templo. Promovidos por el Instituto del Templo, las ceremonias sirven como una especie de ensayo para que todo esté en orden después que sea erigido el nuevo edificio del templo, dicen los judíos. La elección de Cohen fue realizada por el nuevo Sanedrín que funciona en Israel. Su portavoz, el rabino Hillel Weiss, explicó la necesidad de elegir un sumo sacerdote, incluso si no hay un templo, dijo él. Y esto es lo que llama la atención proféticamente. Esta es la primera figura que quiero compartir contigo y quiero dejarla muy en claro. Este hombre es de suma importancia que Israel ya lo esté presentando. Aquí podemos verlo en esta foto. Este es el hombre escogido por el Sanedrín. Lo escogieron para que él sea el sumo sacerdote, el que va a matar la vaca roja cuando se comience a realizar todos los ritos de la ley judía en Israel. Esta es la vestimenta que el sumo sacerdote utilizará. Ya todo está listo. Esta es una realidad. Israel ya tiene un sumo sacerdote. ¿Y esto qué nos quiere decir a nosotros, estimados hermanos y amigos? Que si hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia, mañana en Jerusalén aparece este hombre, el sumo sacerdote, matando la vaca roja y sacrificándola para que con las cenizas
purificar a la nación de Israel para que comiencen una vez más los ritos de la ley judía, así como lo establece la Torá. ¿Qué importancia tiene esto proféticamente? Nos anuncia que estamos en el tiempo final y es por eso que nosotros debemos de estar alerta y saber los tiempos en que estamos viviendo. Y todos estos acontecimientos que se dan en Israel, que es el reloj profético de Dios para el mundo entero, allí nosotros vemos el tiempo que estamos viviendo. Para nosotros es de grande importancia entender que estamos en el tiempo final. Muy importante, por eso estas son las 4 señales, las 4 figuras proféticas más grandes, más extraordinarias de la Biblia, que tiene como fin anunciarnos que el tiempo del Mesías está cerca. Aquí sigue leyendo la palabra de Dios en San Mateo 24:37, que como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Claro, estaban un montón de señales evidentes en cuanto a la actitud social de la humanidad, que eso ya lo estamos viendo. Y dice claramente que de la higuera aprende la parábola. La higuera representa a Israel, y cuando Israel reverdezca, que reverdeció desde el año 1948, 14 de mayo exactamente, Israel para nosotros se convierte en el reloj profético que nos anuncian los tiempos finales que estamos viviendo hoy. Por eso, el sumo sacerdote para mí es de gran importancia, la primera figura profética escatológica, ya cumplida en más de 2000 años en Israel. No ha habido sumo sacerdote, hoy ya hay un sumo sacerdote en Israel, listo para comenzar a sacrificar todos los animalitos que se sacrifican en la nación de Israel. Hay que estar alertas. La segunda figura o señal profética es el tercer templo de Israel. Esto es bien importante porque para los judíos no hay cosa más interesante que tener su templo. Todos sabemos perfectamente la realidad de los templos, cómo Israel ha venido sufriendo a lo largo de la historia, y eso quiero compartirlo acá con ustedes, estimados oyentes. Hoy quiero hablar sobre lo que es los templos, la historia de los templos. Todo comienza en el año 720, cuando los asirios llevaron cautivos y conquistaron a Israel, algunas de las tribus, y en el año, fíjese usted, 586, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquista el reino de Judá y exilia a la mayoría de sus habitantes y destruye Jerusalén y el templo, la Bet Hamishdat, es decir, el primer templo o el templo de Salomón, como se le conoce, que no ha habido otro templo en Israel como el primer templo, el templo de Salomón. Esto es bien importante porque el reino de Israel, no nos olvidemos que se mantuvo nada más por 120 años el Reino Unido bajo un monarca, bajo los 3 reyes principales que fueron. El primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David, el tercer rey fue Salomón, hijo de David. Y en esos 3 reinos, 3 reinados de 40 años cada uno, el reino se mantuvo unido, es decir, las 12 tribus estaban gobernadas bajo un mismo rey. El reino se rompe y es ahí cuando el reino comienza a tambalear y comienza exactamente aquella situación de ruptura. Y en el año 586, el imperio de Babilonia, que era el que había conquistado a los sirios, estaba ya en su propio apogeo. Y ese reino, a través del rey Nabucodonosor, invadió y sitió Jerusalén y la conquistó en el año 586 y se llevó cautivo a la mayoría de sus habitantes. Y fueron ahí sacrificados, muchos murieron, fueron brutalmente asesinados, muchos de ellos, y la mayoría fue llevados cautivos, lo que es a la ciudad de Babilonia, por 70 años, tal como se lo había dicho el profeta. Y esos hechos marcaron una herida profunda en el corazón de Israel. Su templo, donde Jehová habitaba, donde Jehová estaba, donde su gloria estaba ahí, dejó de existir. Y para Israel eso fue un golpe tan duro. Pasaron los 70 años y eso marcó una pauta entre los sacrificios, porque ahí cesaron los sacrificios. Israel se fue al exilio a añorar el templo, a llorar. Y es exactamente importantísimo entender que fíjese usted que hay como una maldición del 9 día del 5.º mes, que los judíos ellos
siempre están ahí, y por eso se conoce como el noveno día del quinto mes, como el día negro, el día maldito para el pueblo de Israel. Un 9 de Abeo, el noveno día del quinto mes, Nabucodonosor destruyó el primer templo. El noveno día del quinto mes, también el tercer templo o el segundo templo que fue reconstruido por Herodes también fue derribado. Qué terrible, ¿no? Después de los 70 años del exilio en Babilonia, Esdras y Nehemías, en el año 516, reconstruyeron las murallas. Oiga usted, reconstruyeron las murallas y reconstruyeron el segundo templo prácticamente, que fue profanado por Antíoco Epífanes en el año 175 al 168 antes de Jesucristo, y que éste prohibió los ritos judíos y puso sacrilegio o sacrificó a una cerda en el lugar santísimo en honor a su dios Zeus. Herodes en el siglo I lo reconstruye para ganarse a los judíos y quiso hacer una réplica del templo de Salomón. Pero el emperador Vespasiano encargó a su hijo, el general Tito, al mando de todos los ejércitos de Roma, sitiar a Jerusalén en el año 67, destruyéndola finalmente en el año 70 después de Cristo, que hasta el día de hoy no hay templo en Jerusalén. Este templo es el que Herodes había construido en el tiempo de Jesús. Vemos capítulo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Este templo era tan majestuoso que dicen que era bellísimo, parecido al que construyó Salomón, pero no era igual. Los judíos estaban encantados, contentos, porque Herodes se los había ganado construyendo el segundo templo. Pero Jesús les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no vaya a ser derribado. 40 años después de esta profecía, esto fue en el año 30 del primer siglo, en el año 70, 40 años después, literalmente se está cumpliendo lo que Cristo les dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando los soldados de las legiones romanas entraron a Jerusalén al mando del general Tito, hijo de Vespasiano, por hacerse del oro, ellos derribaron piedra por piedra de la fundación del templo de Jerusalén, cumpliendo así esta profecía que el maestro les había anunciado 40 años atrás. Y ahí los judíos son idos en desbandado, son echados en desbandada por todo el mundo y se fueron exactamente a todo el mundo a habitar, huyendo. Y eso marcó una herida profunda una vez más en el pueblo de Israel. Su segundo templo fue destruido. Nadie podía pensar que iba a pasar tanto tiempo sin que Israel tuviera un templo. Y van ya más de 2000 años Israel no tiene templo, no tiene un templo. Y por eso todos los judíos cumplen un rito que ellos tienen, y es el kipar que ellos usan, que es una gorrita negra o blanca que se ponen en la cabeza, ese símbolo de luto de no tener un templo. Y ellos casi que todos los días o continuamente están yendo al muro de las lamentaciones para clamar a Jehová, orar a Dios, orar al Dios de Israel para que les permita tener su templo. El templo de Salomón fue uno de los tan bellísimos, donde se conocía que descendió la Shekinah o la presencia de Dios literalmente en ese majestuoso edificio. Israel divagó por más de 2000 años en todo el mundo. Fueron sacrificados enormemente en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial por el maquiavélico Adolf Hitler, que mató a más de 6 millones de judíos. Ellos añoraban volver a su tierra y tener un templo. Por eso es que hoy en la actualidad muchos judíos han vuelto a Israel, cumpliendo una de las grandes profecías también que la Biblia anuncia, de que todo Israel volverá a su tierra. Y una de las necesidades más grandes que Israel tiene es construir su tercer templo. Para que varios acontecimientos proféticos se puedan cumplir, es necesario que Israel construya su templo. Este arquitecto Tubia Sahib descubrió los verdaderos cimientos del templo de Salomón, según los expertos, con rayos infrarrojos, porque este hombre hizo una investigación profunda con tecnología de punta, usando rayos láser, rayos infrarrojos, para poder detectar dónde en realidad están las bases del templo que Salomón construyó. A través de un helicóptero subió al aire
Y este hombre, usando esa tecnología de punta, pudo encontrar algo sorprendente. Todos sabemos perfectamente que cuando los musulmanes, después de la independencia del Estado de Israel, de Inglaterra, surgieron muchos acontecimientos, que no es el caso. No por hacer tan largo este video voy a obviar muchas cosas, pero entonces muchos musulmanes pudieron tener influencia en el Estado de Israel, y desde entonces se construyó un templo allí donde supuestamente estuvo el templo de Salomón, que se conoce como el Domo de la Roca o la Cúpula de Omar. Este hombre, el arquitecto Sahib, encontró exactamente estas bases. Dicen ellos que las bases del templo, del primer templo que Salomón construyó, no yacen bajo la cúpula de Omar como se ha venido diciendo, sino que están a un lado, y ese es el edificio que muestro en esta parte de esta imagen. Entonces, para los judíos es algo bien importante, porque dicen ellos que donde está la cúpula de Omar no puede construirse el templo sagrado al Dios del cielo, porque ese templo, ese es un lugar donde ha sido sacrificado a los ídolos, a los dioses paganos de las naciones, al dios Saturno, a la diosa Isis, y cuántas cosas ahí se ha profanado ese lugar. Y dicen ellos que ese no puede ser el lugar del templo donde está exactamente hoy la cúpula de Omar. Entonces ellos dicen que junto a un costado es donde se va a construir este templo maravilloso, que será el tercer templo que le permitirá a los judíos volver a sus ritos maravillosos, como la ley mosaica lo establece. Aquí lo vemos muy claramente también en esta maqueta, cómo exactamente han descubierto el lugar del tercer templo. En esta parte podemos ver exactamente de que el templo será construido en esa parte. Entonces esto es algo halagador. Este sería el lugar donde se construirá el tercer templo en Israel. Ahora la gran pregunta es: ¿cuándo se construirá? Todo está listo ya. Los utensilios están listos ya. Las trompetas, el arpa, los utensilios, la música, las lámparas, la menorá, que es el candelabro. Todo esto está listo ya. Las vestimentas para los sacerdotes ya está listo. Ya tenemos los corderos listos. Tenemos la vestimenta del sumo sacerdote. Todo está listo. Todo está prácticamente prefabricado ya, según dice el doctor Richman, que es el director del Instituto del Templo en Jerusalén. Ya tienen el arca del pacto, ya tienen la gran menorá, ya tienen la kiara. Todo está prácticamente listo. Tienen la maqueta del templo, es el diseño igualito como fue, prácticamente es una réplica del templo de Salomón. Y todo esto apunta, según lo dice el rabino Chaim Richman, que es el director del departamento del Instituto del Templo, todo está listo. Solo esperan que algo pase, algo grande tiene que suceder para que ellos puedan construir su tercer templo. Por eso es que ellos dicen, dicen esto: los preparativos para el tercer templo, según dicen ellos, los estudiosos, 20 de los estudiosos del Talmud que trabajan para el instituto a tiempo completo, exponen en detalle todos los procedimientos siguientes y las leyes desarrolladas hace unos 3.000 años. El instituto afirma que ya gastó más de 30 millones de dólares hasta la fecha en la fabricación de todos los implementos que se necesitan para que el templo pueda funcionar. Para los judíos que estudian las profecías sobre el fin de los tiempos, la restauración de los sacrificios rituales en Jerusalén es el inicio del proceso de la aparición del Mesías esperado por ellos, aunque nosotros sabemos que el Mesías que les va a llegar es el falso Mesías, él es el anticristo, y esto es terrible. Sin embargo, ellos tienen todo listo, estimados hermanos y amigos. Todo lo tienen listo. Si no te has suscrito a Señales Antes del Fin, suscríbete. Si el doctor Richman está diciendo que todo está listo en Jerusalén, todos los utensilios está listo ya, todo el templo está previamente ya prácticamente armado, el templo de Jerusalén puede ser construido en cualquier momento. Pero hay algo que lo impide. ¿Qué es lo que impide construirlo entonces? La construcción del templo es profético. Antes que venga Cristo, tiene que haber un templo en Jerusalén. Oiga usted esto: antes que Cristo venga en su segunda venida, tiene que haber un templo en Jerusalén. Lo otro, tiene que existir un tercer templo, porque el anticristo se sentará en él haciéndose pasar por Dios, según lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, por ahí. Ahora, ¿cuándo se construirá entonces? Eso es bien importante entenderlo. ¿Cuándo se construirá el tercer templo? Si ahí está el domo de la roca.
está la cúpula de Omar, y ese monumento musulmán es intocable. Nadie puede tocarlo, es más, está prohibido totalmente el acceso a los judíos. Los judíos solo pueden llegar allí a los alrededores y observarlo, pero no pueden entrar, no pueden acercarse más de cierta distancia. Ahí están los soldados árabes cuidando ese monumento, porque según la creencia de ellos, ahí es donde Mahoma llegó, aunque históricamente todos sabemos que Mahoma nunca visitó Jerusalén, pero dicen ellos que ahí Mahoma llegó y desde el domo de la roca ascendió en un corcel blanco al cielo. Es la mitología del Corán, aunque el Corán quizás ni lo dice tampoco. Pero bueno, entonces, ¿cuándo se construirá? Se construirá días después del arrebatamiento de la iglesia, cuando el anticristo llegue al poder. No puede construirse antes de que el arrebatamiento de la iglesia surja, proféticamente hablando. No puede, ¿por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia, según algunos teólogos y escatólogos, dicen que producirá algo tan importante, un terremoto tan fuerte, porque los sepulcros se van a romper, se van a abrir para dar paso a los muertos en Cristo que están ahí enterrados. Y ese terremoto mundial hará que el domo de la roca, la cúpula de Omar, se venga abajo. Y entonces habrá un caos terrible, porque también en ese momento estará como la guerra de Gog y Magog, y va a haber una convulsión terrible a nivel mundial cuando el anticristo aparece como el hombre de paz, según lo dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 y 2, que aparece en un caballo blanco y trae como fin firmar la paz. El falso Cristo viene en son de paz, porque el mundo lo va a necesitar en ese entonces. Entonces el anticristo políticamente se la va arreglar, tendrá tal sagacidad y astucia con poder diabólico que conciliará la paz entre Israel y el Medio Oriente, y las políticas que establezca el anticristo firmando un tratado de paz con Israel y el Oriente Medio, según lo dice Daniel 9:17, 9:27, corrección, Apocalipsis 6, 1 y 2 y 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, es porque ha dado paz anteriormente. Apocalipsis 6, 1 y 2 describe el falso Cristo que viene en son de paz, y Daniel 9:27 dice que por otra semana confirma el pacto con mucho. Lo primero que él hace. Entonces, esta paz, esta firma le permitirá a Israel políticamente toda la posibilidad de poder iniciar la construcción de su tercer templo. El anticristo le facilitará a Israel toda la política necesaria para que ellos puedan construirlo en paz y no ser agredidos por los demás enemigos que tiene Israel a su derredor. Cuando las políticas estén a favor del pueblo de Israel, según lo dice Apocalipsis 11:1, ¿qué dice? Aquí lo tengo el versículo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El anticristo facilitará las políticas para que Israel vuelva a construir su tercer templo. Cuando la cúpula de Omar o el templo musulmán desaparezca de ese lugar, entonces comenzará Israel a construir su tercer templo. Qué maravilloso todo esto, ¿no? Por eso vale la pena que nosotros estemos alerta, estimados oyentes. La verdad que estos son figuras proféticas que nos indican que estamos al borde que Cristo venga. Algo grande va a suceder. Cuando Israel comience a construir su templo, eso será rápido porque ya lo tiene todo listo de solo montarlo. Porque en ese templo aparecerá el falso Mesías, el anticristo, prácticamente para estrenarlo, para sentarse ahí, se declarará como Dios, y eso nos indica que el anticristo ya está en camino. Por eso es que hay muchos diciendo que Jared Kushner es el anticristo, otros dicen que Bill Gates y cuantas cosas. No podemos asegurar. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y San Mateo 24:15 dice, por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, esa
abominación desoladora de la que habló Daniel es lo que hizo Antíoco Epífanes, sacrificando una cerda en el lugar santísimo, pero esa es una figura profética de doble cumplimiento. Ya se cumplió y se va a volver a cumplir en el futuro cercano, cuando el anticristo entre en el templo de Jerusalén. Aquí vemos esta imagen cuando Antíoco Epífanes hizo cesar en el templo de Jerusalén el sacrificio perpetuo y lo profanó, sacrificando una cerda en el lugar santísimo. Y eso es algo abominable para los judíos. Eso es bien importante entender. Todo esto sucedió prácticamente en los 400 años de silencio que se le conoce, que es lo que equivale a la hojita entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay 400 años de silencio ahí. Ahí sucedió la guerra de los Macabeos y un montón de cuestiones que se dieron en ese lapso de tiempo. Por eso es bien importante, si el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y se declara como Dios, entonces comenzará la gran persecución para el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque él se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios, y esto es abominable para un judío, porque aunque a muchos los va a engañar, y eso va a ocasionar una severa persecución en todo el pueblo de Israel. No es que este hombre sea Dios, pero él se va a proclamar ser Dios, como lo dice la palabra de Dios. Es bien importante esto, y Jesús advirtió de eso en San Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en Jerusalén la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entendamos que este es el tiempo final que ha llegado y es el momento de huir, como Cristo les dice ahí, que se vayan a los montes, que huyan. Y eso es lo que el pueblo de Israel está esperando. Por eso todo está listo. Esta segunda figura profética es muy importante en la nación de Israel comprenderla. ¿Por qué? Porque nos anuncia que Cristo viene pronto. Si todo está listo, ya está el sumo sacerdote y todo está listo ya para construir el tercer templo, nos indica que Cristo viene pronto, estimado pueblo de Dios. Nosotros debemos de estar alerta. Si Cristo viene pronto en su segunda venida, más pronto está a que suceda el arrebatamiento de la iglesia. La tercera figura profética es la vaca roja. Este es otro misterio maravilloso, excelente, que tiene que ver con los sacrificios del pueblo de Israel. Hace mucho tiempo Dios le ordenó a Moisés acerca de esta vaca roja, como se le conoce. Números capítulo 19, versículo 1 hasta el 22. Tú te lo puedes leer ahí en tu casita, tranquilo, con una tacita de café, leyendo este capítulo muy maravilloso. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y el sumo sacerdote Eleazar, él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. El versículo 9 dice que un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Esto es bien importante porque proféticamente tiene una connotación profética muy interesante para el pueblo de Israel. Sin la vaca roja, el sumo sacerdote no puede comenzar a oficializar los sacrificios en el templo, porque con esta vaca roja, con su ceniza, se sacrificaba para purificar el templo y para purificar a la nación. Por eso digo, estas figuras proféticas son de suma importancia porque nos dicen en el tiempo que estamos viviendo, nos dicen exactamente el tiempo en el que estamos. En enero del año 2015, esta vaca aparece milagrosamente, la vaca roja, que dejó por más de 2000 años de existir. No había ninguna vaca roja en ningún lugar del mundo y hoy en el año 2015 esta vaca vuelve a nacer ya. ¿Qué nos indica esto? Que estamos en un tiempo final, nos acercamos ya a los grandes acontecimientos proféticos escatológicos del fin de los tiempos en el que Cristo vendría a la tierra. Ella nació en un hogar de pastores, dicen los expertos, en un lugar que no ha sido revelado por el Instituto del Templo por el momento. Las características de esa vaca son muy específicas. Sus pezuñas tienen que ser rojas completamente, la piel tiene que ser roja totalmente. La boca por dentro tiene que ser roja, por dentro y por fuera. Todos sus pelos tienen que ser rojos, sus ojos rojos, es decir, toda ella es roja.
La Biblia le llama la sana, pero es roja. Y esta vaca tiene que ser perfecta, pura y limpia, dicen los judíos. Esta vaca no nace seguido. ¿Y por qué hoy ya nació? Eso nos indica que Cristo viene pronto. No hay otra explicación. Esta vaca tiene que estar lista. Porque yéndose a la iglesia, Dios vuelve la atención de nuevo a su pueblo Israel y comienza otra vez los sacrificios en el Estado de Israel. Tiene una gran importancia profética, anuncia la construcción del templo. Para iniciar la adoración y los sacrificios se tiene que purificar primero a la nación con la sangre de esta vaca y con sus cenizas. Por eso entendemos que estamos al borde de que Cristo venga. Enero de 2015 aparece esta vaca milagrosa en Estados Unidos en un lugar de pastores. Digo, aquí está el doctor Richman, que es el director del Instituto del Templo en Jerusalén, y él fue a verificar todas las características que la ley mosaica establece para esa vaca. Y ahí está lista. El Instituto del Templo aprobó esa vaca, que es la que la Biblia sugiere que tiene que existir para que el sumo sacerdote pueda sacrificarla. Y fíjate, curiosamente, esta vaca es la número 7 la que se va a sacrificar. Esta vaca es la número 7 porque se sacrifica una vez por año. Nada más esta vaca. Entonces eso es bien importante. Ahí lo dice en Números capítulo 19 versículo 4. Que Eleazar, el sumo sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo, del templo, 7 veces. 7 veces tiene una connotación profética para los 7 días de la semana. Dios es perfecto, Dios purifica, Dios limpia a su pueblo para toda la semana, pero también representan los 7 pecados del hombre, la maldad del hombre. Y entonces Dios tiene la cura para todo esto. El sumo sacerdote tomaba la sangre de la vaca con su dedo izquierdo y tenía que rociar al pueblo. Y ahí lo vemos como una figura del sumo sacerdote, como hacía. Número 19:5 dice que hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre. Con su estiércol la hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Esto significa que Cristo en su sacrificio quemó completamente nuestros pecados y nos ha dejado completamente purificados, santos, aptos para irnos con Él. Aunque esto es una connotación profética para el Estado de Israel, y eso es lo que representa la vaca roja. Esta vaca tiene un mensaje triple para nosotros. El templo de Jerusalén puede ser construido en cualquier momento, porque esta vaca anuncia que el tercer templo tiene que estar ya listo, que el anticristo está ya en camino, o está ya entre nosotros, y que Cristo el Mesías viene pronto. Por eso es bien importante esta profecía de la vaca roja. Interesantísimo para nosotros comprender. Porque esta vaca es la que servirá para que el sumo sacerdote, después del arrebatamiento, sea sacrificada, y con su sangre rociará hacia la parte del templo. Y él dará el banderillazo de salida para todos los ritos que se van a comenzar a hacer allí todos los días, y la menorá volverá a arder una vez más y no se apagará. Estamos viendo que proféticamente estamos en los tiempos finales. Y la figura número 4, nacen niños de los 144,000 en Israel. Ya en Israel hay noticias de que están naciendo los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000 y de dónde salen? Apocalipsis 7, 1 al 8 dice claramente que los 144,000 son 12,000 de cada tribu de Israel. 12,000 por 12 nos da exactamente 144,000. Y aquí está la tabla que se ha venido mencionando en Génesis 49, después se menciona en Ezequiel 48 y luego se menciona en Apocalipsis 7. Ahí están 12,000 por 12, 144,000 judíos. Judíos, oiga, que no te den atol con el dedo ciertas personas que andan por ahí de puerta en puerta tocando, y algunos dicen que ellos son los 144,000. Que Dios reprenda al diablo, la verdad, con tanta mentira. La Biblia dice que son 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel. Y ahí están los nombres: de Judá 12,000, de Rubén 12,000, de Gad 12,000, de Aser 12,000, de Neptalí 12,000, de Manasés 12,000, de Simeón 12,000, de Leví 12,000, de Isaacar 12,000, de Zabulón 12,000, de José 12,000 y de Benjamín 12,000. 12,000 por 12, 144,000. No hay que andar buscando otras interpretaciones.
Esto es literalmente 12,000 de cada tribu de Israel. Los 144,000 están en la tierra y son sellados para ser librados de los juicios de Dios y de las garras del anticristo en los días de la gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Aquí lo dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y clamó a los 4 ángeles que detenían los 4 vientos, y dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los 144,000 serán sellados. ¿Y qué es el sello? El sello es símbolo de autenticidad, es símbolo de propiedad, es símbolo de sacerdocio, es símbolo de protección y es símbolo de garantía de propiedad de Dios. El mismo Espíritu Santo es el sello. Nadie podrá tocar a uno de los 144,000. Recuérdense que los 144,000 tienen una función bien especial. Ellos aparecen después del rapto de la iglesia, aparecen después del rapto en representación de la iglesia cristiana que se ha ido al cielo, que es la que tiene el mensaje de Dios. Los 144,000 son los enviados a predicar la palabra del reino a todas las naciones en el lapso de la gran tribulación. Ellos cumplirán lo que dice San Mateo 24, que dice que será predicado este evangelio del reino a todos los confines de la tierra, y entonces vendrá el fin. Después de eso viene el fin. Ellos cumplen literalmente ese versículo. Su misión es llevar el evangelio a todas las naciones. Su misión es representar a Dios en ausencia de la verdadera iglesia que está en el cielo en las bodas del Cordero por 7 años. Los 144,000 están aquí en la tierra para anunciar la palabra de Dios en un tiempo de apóstata, en un tiempo donde el anticristo será el líder mundial, y ellos serán los que van a apoyar a los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11 que también vienen para la nación de Israel. La nación de Israel va a recibir esos 2 mensajeros, esos 2 paladines que Dios manda para poder hablarle a la nación de Israel del mal que les viene. Yéndose la iglesia, aparecen en Jerusalén los 2 testigos y aparecen estos 144,000, que lo curioso de esta figura profética es que ellos ya están naciendo. Eso es lo que a mí me llama la atención. Mire las características de estos personajes, de estos siervos de Dios. Apocalipsis 14, 1 al 5 dice que tienen el sello de Dios en su frente, símbolo de protección y propiedad de Dios. Nadie los puede tocar hasta el tiempo indicado. No se contaminan con mujeres. Son vírgenes, siguen al Cordero por donde quiera que va, fueron redimidos de entre los hombres. En sus bocas no fue hallado mentira y son sin mancha delante de Dios. A mí esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque hay informaciones secretas en Israel. Afirman que ya están naciendo niños de los 144,000 sellados. Los tienen en un lugar sobre la tierra, y no pueden tocar tierra para no contaminarse, porque la tierra en Israel está llena de muertos. No la pueden tocar. Ellos han construido una enorme ciudad en segunda planta, como le podemos llamar. Ellos viven ahí y no bajan a pisar tierra. Ellos los están educando al pie de la letra de la Torá, como la ley lo establece. Están ahí ellos concentrados, aprendiendo de todo lo que es la palabra de Dios, porque en los días de la gran tribulación estos siervos de Dios aparecerán. ¿Qué nos dicen esto, estimados oyentes? Esto nos anuncian exactamente que Cristo, nuestro amado Salvador, viene pronto. El tiempo es final. No olvidemos estas 4 verdades proféticas, 4 figuras proféticas que nos dicen que estamos en el tiempo final. Ya está listo el sumo sacerdote en Israel. Ya todo está listo para construir el 3er templo en Israel. Ya nació la vaca roja. Ya están formándose los personajes que formarán los 144,000 en Israel. Y esto nos anuncian que el Maestro viene pronto. Tal como lo dice Zacarías capítulo 12 versículo 4. Sus pies se afirmarán en el monte de los olivos, y ese monte se partirá en 2. Todo está listo. Cristo viene pronto, estimados oyentes. Pero antes sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Los fieles, los santificados en la sangre del Cordero. ¿Te irás con él o te quedarás al crujir de dientes de la gran tribulación? Afírmate, ese es mi objetivo, que tú te prepares
y escapemos de todo lo que viene en el arrebatamiento de la iglesia, porque esto se está poniendo negro. Lo que estamos viviendo no es nada a lo que viene después del arrebatamiento de la iglesia. Cristo, nuestro amado Salvador, viene pronto. Tú arrepiéntete de tus pecados, afírmate en Dios, santifícate tú que eres cristiano y vive para Dios, porque pronto la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y juntos saldremos al encuentro con nuestro amado Señor en las nubes. Lo dice San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 hasta el 18, y eso es bien importante entenderlo. No pierdas de vista que Cristo, nuestro amado Salvador, viene pronto. Estas 4 señales o figuras proféticas nos anuncian que el tiempo es final. Que Dios te bendiga, es mi mejor deseo.